Desde principio de año hemos estado recibiendo noticias y más noticias sobre las nuevas caras que darán vida a la serie de Harry Potter de HBO. Y como han sido tantas, creo que tanto ustedes como yo estamos un poco perdidos. ¿Quién iba a interpretar a Ollivander? No me acuerdo. ¿Ya habían confirmado a Crabbe y Goyle? ¿Quién sabe? Por eso quise hacer una recopilación de toda la información oficial que hemos estado recibiendo este año sobre el nuevo elenco de la serie de Harry Potter de HBO. Les voy a contar cuáles son los nombres confirmados, en qué han trabajado, que también se adaptan a la edad de sus personajes y qué tanto se parecen físicamente a su contraparte de los libros. Todo lo que veremos en este video fue publicado oficialmente por Warner Bros. A través de la página y las cuentas oficiales de Harry Potter. Aunque al final del video también hablaremos de algunos nombres que se han confirmado a través de fotografías filtradas. Pero no se preocupen, no vamos a ver las fotografías filtradas de las grabaciones para no tener spoilers. Solamente quiero que sepan que no verán nada sin verificar. Sé que hay otros nombres que todavía siguen en rumores, pero esos no los vamos a ver hoy. Solo actores completamente confirmados que sí van a participar en esta nueva serie. Así que vayan por una cerveza de mantequilla y siéntense, porque esta recopilación será bastante extensa. Vamos a descubrir todo lo que sabemos sobre el nuevo elenco de la serie de Harry Potter de HBO hasta el momento. Hola seres mágicos, bienvenidos a mi aquelarre, yo soy Dani y en esta reunión vamos a descubrir al elenco de la nueva serie de Harry Potter de HBO. Confirmado hasta ahora. Rebelio. John Lithgow será el nuevo y querido director de Hogwarts. Y lo curioso es que él será el primer actor estadounidense en formar parte de las adaptaciones de Harry Potter. Recordemos que para las películas originales de Harry Potter contaron solamente con actores británicos. Así que Lithgow será el primer estadounidense en unirse oficialmente al mundo mágico. Esto sorprendió a muchos, sobre todo porque en el evento Max Showcase a finales del año pasado, donde se revelaron varias noticias sobre la serie, se dijo que el plan era continuar con la tradición de contratar a brillantes actores de teatro del Reino Unido para todos los papeles adultos. Una descripción en la que, al menos en principio, John Lithgow no encaja del todo, aunque su trayectoria demuestra que tiene todo para estar a la altura. Además de estudiar en la Universidad de Harvard, también se formó en la Academia de Música y Arte Dramático de Londres, y a lo largo de su carrera ha recibido muchísimos reconocimientos. 6 premios Emmy, 2 Globos de Oro, 2 premios Tony, y ha sido nominado a 2 premios Oscar, un BAFTA y 4 premios Grammy. En 2001 recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, y en el 2005 fue incluido en el Salón de la Fama del Teatro estadounidense. Más recientemente ganó el premio Olivier a Mejor Actor 2025 por su papel en la obra Giant en el West End. Lithgow debutó en Broadway con The Changing Room, papel por el que recibió su primer premio Tony. Desde entonces ha seguido trabajando en el teatro, incluso junto a figuras como Meryl Streep, y en 2002 ganó su segundo Tony, esta vez en la categoría musical, por Sweet Smell of Success. En televisión protagonizó la comedia Third Rock from the Sun, como Dick Solomon, papel con el que ganó 3 premios Emmy al mejor actor en una serie de comedia. También obtuvo premios Emmy por sus interpretaciones como Arthur Mitchell en Dexter y como Winston Churchill en The Crown, de Netflix. En el cine fue nominado al Oscar como mejor actor de reparto por sus papeles en The World According to Garp y en Terms of Endearment. No voy a hacer una lista de todas las series, películas y obras en las que ha participado porque es larguísima, pero actualmente mucha gente lo reconocerá por su papel en la película Cónclave. Así que sí, nació en Nueva York, pero es un actorazo con una carrera sólida en cine, teatro y televisión. Y después de verlo interpretar a Winston Churchill en The Crown, con un acento británico impecable, and where our soldiers continue to come under fire from nationalist insurgents, it is vital that we remain. I look at you now, and I realize that the time is fast approaching for me to step down. Yo creo que hará un gran trabajo como Dumbledore. La siguiente actriz confirmada es Janet McTeer como Minerva McGonagall. Ella también ya había estado entre los rumores para interpretar a la querida profesora de Hogwarts. Y la verdad creo que está más que a la altura del papel. Nacida en Inglaterra, comenzó su carrera en la Royal Academy of Dramatic Art y ha brillado tanto en teatro como en cine y en televisión. Ha ganado un premio Tony
Tony, un Olivier y un Globo de Oro, además de haber sido nominada a 2 premios Oscar y un Emmy. En 2008 fue nombrada oficial de la Orden del Imperio Británico por sus contribuciones al teatro. McTeer debutó oficialmente en teatro en 1984 y fue nominada al premio Olivier a Mejor Actriz Revelación en 1986 por The Grace of Mary Travers. En 1997 ganó el premio Laurence Olivier y el Tony a la mejor actriz en una obra por su interpretación en A Doll's House. También recibió nominaciones al Tony por Mary Stuart y Bernhardt Hamlet. En el cine ha sido muy elogiada por sus interpretaciones, ganando 2 nominaciones al Oscar, una como mejor actriz por Tumbleweeds y otra como mejor actriz de reparto por Albert Nobbs. Entre sus otros trabajos destacan Cumbres Borrascosas, Carrington, Velvet Goldmine, Songcatcher, As You Like It, The Divergent Series y The Menu. En televisión protagonizó The Governor y fue nominada al Emmy por su papel de Clementine Churchill en la película de HBO Into the Storm. También ha participado en Damages, The White Queen, The Honorable Woman, Jessica Jones, Sorry for Your Loss y Ozark. En cuanto a su edad, McTeer es un poco mayor que Minerva McGonagall según los libros. Basándonos en lo que se menciona en Harry Potter y la Orden del Fénix y su biografía en Pottermore, los fans hemos calculado que McGonagall nació en 1935, así que tendría alrededor de 56 años en la Piedra Filosofal. McTeer tiene 63 años, así que hay una diferencia de 7 años, aunque tampoco creo que sea nada demasiado relevante, ya que la actriz se ve muy joven. Y esto me emociona porque la versión de Minerva McGonagall en los libros es mucho más joven que la de las películas. Los zapatos de Maggie Smith son muy difíciles de llenar, por lo que creo que una McGonagall más joven nos ayudará a diferenciar ambas interpretaciones del personaje. Ahora, el actor que definitivamente va a generar más controversia entre los fans de Harry Potter es Papa Ezeidu como Severus Snape. Él ya había sido parte de los rumores del elenco durante meses, y digamos que no tuvo la mejor recepción entre los fans. Aún así, ya fue elegido oficialmente para interpretar a la nueva versión de Severus Snape en esta nueva serie de Harry Potter. La polémica viene sobre todo por la descripción del personaje en los libros. Un profesor de grasiento pelo negro, nariz ganchuda y piel cetrina. Según el diccionario Oxford, la palabra sallow o cetrina en español se refiere a un tono de piel amarillento o marrón pálido, especialmente en el rostro, que da un aspecto enfermizo. Así que si se supone que esta serie sería completamente fiel a los libros, ¿por qué no nos dan a un Snape parecido a esta descripción? Más aún cuando ya existen varias ediciones ilustradas de los libros, que muestran a un Snape mucho más cercano a cómo fue descrito. No es como que no supieran cómo se ve, ¿no? Y por lo que tengo entendido fueron los de Warner y HBO los que se acercaron a él en el inicio para ofrecerle el papel. Así que ya tenían en la mente a un Snape completamente diferente al de Alan Rickman para esta nueva adaptación. Y Papa fue quien mejor encajó su visión. Por eso, antes de dar una opinión definitiva, primero quiero ver qué proponen con esta nueva versión del personaje, y por qué confían tanto en que esta es la mejor opción. Después de todo, en el Max Showcase lo dijeron claramente. Nadie puede reemplazar a Alan Rickman, pero podemos encontrar a la próxima generación. ¿Va a funcionar? No lo sabremos hasta ver la serie y la interpretación que nos presenten. Y algo que sí es cierto por el apoyo que han demostrado es que Warner y HBO están muy seguros de que Ezeidu hará un muy buen papel. Y honestamente yo también lo creo porque tiene el currículum. Es un actor británico que comenzó su carrera en 2012 con la Royal Shakespeare Company, participando en producciones como The Merry Wives of Windsor, King Lear, Hamlet y Romeo y Julieta. Su gran momento llegó con la serie de la BBC I May Destroy You, donde su actuación le valió nominaciones al Emmy y al BAFTA. En 2021 interpretó a George Boleyn en el drama histórico Anne Boleyn de Channel 5. También ha tenido papeles protagónicos en la serie de acción Gangs of London, la serie de ciencia ficción The Lazarus Project y en el episodio Demon 79 de Black Mirror. En cine debutó con un pequeño papel como policía en Murder on the Orient Express. Y luego participó en la película de terror Men, la de fantasía Ginny y el drama The Outrun. También ha sido muy elogiado por su trabajo en teatro, destacando en A Number de Caryl Churchill y The Effect de Lucy Preble.
Yo solamente espero que esta versión de Snape sí tenga una personalidad más parecida al Snape de los libros. Y honestamente que nos calle la boca a todos. También ya tenemos a nuestro nuevo Hagrid, quien será interpretado por el actor y comediante británico Nick Frost. En cuanto a su edad, será un Hagrid más joven que el del libro. Hagrid nació el 6 de diciembre de 1928, así que tenía unos 62 años cuando conoció a Harry Potter. Nick Frost tiene 52, así que 10 años menos. Pero siendo sincera, siempre es más fácil envejecer a un actor con maquillaje que rejuvenecerlo. Así que eso no me preocupa demasiado. Frost es muy conocido por sus colaboraciones con Simon Pegg, quien curiosamente es la voz de Phineas Nigellus Black en Hogwarts Legacy. Ojalá lo convenza para regresar al mundo mágico e interpretar el retrato de Phineas Nigellus Black en la serie. Algunas de sus películas más conocidas juntos son Shaun of the Dead, Hot Fuzz, Paul y The World's End, además de la serie de comedia sobrenatural de Prime Video Truth Seekers. También formó parte del elenco principal del drama de acción de AMC Into the Badlands. Próximamente lo veremos en la versión live action de Cómo entrenar a tu dragón, que se estrenará en junio. Esperemos que Frost esté a la altura de Hagrid, literalmente y metafóricamente, ya que es uno de los personajes más queridos de la saga. Y también Robbie Coltrane, quien lo interpretó en las 8 películas de Harry Potter, dejó una huella imborrable en nuestros corazones. Tenemos al actor de teatro Luke Talon, quien dará vida al profesor de defensa contra las artes oscuras, Quirinus Quirrell. Esta me pareció una elección muy interesante porque Talon tiene 29 años. Y aunque no sabemos exactamente cuántos años tenía Quirrell en Harry Potter y la Piedra Filosofal, sí se describe como alguien joven. Sabemos que en 1990 se tomó un año sabático para viajar por el mundo y ganar experiencia. Fue ahí cuando encontró a Voldemort, quien lo poseyó y le pidió regresar a Hogwarts con él. El mismo Quirrell se describe así: lo conocí cuando viajaba por el mundo. Yo era un joven tonto, lleno de ridículas ideas sobre el mal y el bien. Lord Voldemort me demostró lo equivocado que estaba. A mí me encanta que Quirrell se vea mucho más joven que en las películas, porque esto lo hace mucho más apegado a su personaje, ya que refleja lo joven que era, lo tonto que fue al buscar a Voldemort y lo vulnerable que estaba. Luke Talon seguramente no le suena porque principalmente ha hecho teatro. En 2017 fue nominado al Premio de Talento Emergente en los Evening Standard Theatre Awards por su actuación en Albion, de Mike Bartlett. En 2021 ganó el premio Clarence Derwent por su interpretación en Leopoldstadt, de Tom Stoppard. Más tarde, ese mismo año, protagonizó Camp Siegfried, de Bess Wall. En 2022 fue incluido en la lista de The Stage, de los 25 creadores teatrales del futuro. Además, originó el papel de Roman Abramovich en la producción of West End de Patriots, escrita por Peter Morgan, que luego se trasladó al West End y a Broadway. Todo esto demuestra que es un gran actor, y al no ser tan conocido también ayuda a que Quirrell sea mucho más realista, porque al final él solo era un joven muy inteligente pero muy ingenuo, que definitivamente no fue rival para Voldemort. Bienvenido a Ravenclaw, Luke. Tenemos a Paul Whitehouse, ganador de 5 premios BAFTA, quien interpretará al conserje de Hogwarts, Argus Filch. Paul Whitehouse es un actor, guionista, presentador y comediante galés. Fue una de las estrellas principales de la serie de comedia de sketches de la BBC The Fast Show, y ha protagonizado junto a Harry Enfield los programas Harry and Paul y Harry Enfield and Chums. También apareció con Bob Mortimer en la serie de la BBC Mortimer and Whitehouse, Gone Fishing, y ha actuado en películas como El cadáver de la novia, Alicia en el País de las Maravillas y La muerte de Stalin. Tengo que admitir que este es mi casting favorito, porque curiosamente Paul Whitehouse sí formó parte de las películas de Harry Potter, ya que él interpretó al retrato de Sir Cadogan en Harry Potter y El prisionero de Azkaban, pero lamentablemente todas sus escenas fueron eliminadas de la versión final. Así que verlo regresar ahora con un personaje mucho más importante es muy bonito. Justicia para Paul. Esperemos que ahora no eliminen sus escenas como Filch en la serie, aunque no han revelado quién interpretará al personaje más importante de este dúo, la señora Norris.
Ahora sí, vamos a conocer a los nuevos Harry Potter, Ron Weasley y Hermione Granger de la nueva serie de Harry Potter de HBO. Dominic McLaughlin interpretará a Harry Potter, Arabella Stanton será Hermione Granger y Alastair Stout dará vida a Ron Weasley en esta nueva serie original de Harry Potter para HBO. Aquí los tienen a los tres juntos, posando para esta increíble foto. Según la BBC, Dominic McLaughlin, quien interpretará a Harry Potter, es un actor escocés y ya tiene un poco de experiencia previa actuando. Ha trabajado en la próxima comedia de Sky Grow, curiosamente junto a Nick Frost, quien interpretará a Hagrid en esta nueva serie de Harry Potter, y también aparecerá en la próxima serie de acción y aventuras de la BBC titulada Gifted. En cuanto a qué tan parecido es al Harry Potter de los libros, vamos a leer esta descripción y ustedes deciden si les recuerda o no al personaje. Tal vez tenía algo que ver con eso de vivir en una oscura alacena, pero Harry había sido siempre flaco y muy bajo para su edad. Además, parecía más pequeño de lo que realmente era, porque todas las ropas que llevaba eran prendas viejas de Dudley, y su primo era 4 veces más grande que él. Harry tenía un rostro delgado, rodillas huesudas, pelo negro y ojos de color verde brillante. Llevaba gafas redondas siempre pegadas con cinta adhesiva, consecuencia de todas las veces que Dudley le había pegado en la nariz. La única cosa que a Harry le gustaba de su apariencia era aquella pequeña cicatriz en la frente, con la forma de un relámpago. La tenía desde que podía acordarse y lo primero que recordaba haber preguntado a su tía Petunia era cómo se la había hecho. También les dejo como referencia esta ilustración que hizo Jim Kay para los libros oficiales ilustrados de Harry Potter. Vamos con Hermione Granger, quien será interpretada por Arabella Stanton, que parece ser una actriz extremadamente talentosa a pesar de su corta edad. Ella ya tiene un Instagram oficial y ahí nos dice que es actriz y cantante. Lo más destacado es que interpretó a Matilda Wormwood en el musical de Matilda en el West End. También por su Instagram podemos ver qué edad tiene. El 10 de abril de 2024 publicó estas fotos del musical de Matilda, con el siguiente mensaje. Algunas reflexiones sobre el último año. Comencé a hacer audiciones para Matilda, el musical, la semana después de mi 9º cumpleaños, y me siento muy afortunada y honrada de haber pasado mis 9 años interpretando a Matilda Wormwood en el Cambridge Theatre de Londres, para la Royal Shakespeare Company, y también en el Palacio de Buckingham, para una presentación muy especial en la final del concurso BBC 500 Words. Poder interpretar el papel de Matilda como mi debut en el West End ha sido increíble. Los sueños realmente pueden hacerse realidad. Gracias por la oportunidad. Espero que los 2 dígitos traigan más oportunidades emocionantes. Y sus 2 dígitos, claro que le trajeron oportunidades más emocionantes, porque ahora será la nueva Hermione Granger. El poder de manifestación de esta niña es impresionante. Y después de leer el mensaje que ella escribió, díganme si no tiene toda la vibra de Hermione Granger. Pero sí, por las fechas podemos calcular que acaba de cumplir 11 años, perfecta para Hermione. En general, todos los niños que audicionaban debían tener entre 9 y 11 años para abril de 2025. Así que los 3 deben de estar alrededor de esas edades. El 18 de julio de 2024, Arabella publicó otra foto agradeciendo a las personas por apoyarla en el papel de Control en Starlight Express. Por lo visto, ella es una niña que ya tiene mucha experiencia en el teatro y en musicales. Y se los digo desde ya, creo que ella será la mayor sorpresa de la serie. En cuanto a su parecido con Hermione Granger de los libros, la descripción de Hermione no es tan extensa como la de Harry. Es más, es de solo una línea. Pero así la describe Harry la primera vez que la conoció en el Expreso de Hogwarts. Tenía una voz de mandona, mucho pelo color castaño y los dientes de adelante bastante largos. Por lo menos para mí, ella es muy parecida a como yo me imaginaba a Hermione Granger en los libros. Además, más adelante en la saga también se menciona que Hermione tenía ojos marrones brillantes. Ojos marrones y brillantes que Arabella también tiene. Ahora vamos con Ron Weasley, quien será interpretado por Alastair Stout.
y que parece ser el niño con menos experiencia de los tres. Solo encontré una página web de una agencia de actores llamada Urban Talent, ubicada en Manchester. Ahí nos dice que Alastair mide 1,47 m, que tiene ojos marrones, cabello rojo o tiziano, que es más un color café naranjizo, y que su acento es del norte de Inglaterra. También aparece listado como parte de un comercial para The Gate Films. En cuanto a la descripción de Ron Weasley en los libros, Harry lo describe así cuando lo conoce por primera vez en el andén 9 3/4. Era alto, flacucho y pecoso, con manos y pies grandes y una larga nariz. De nuevo, al igual que Harry, es muy difícil juzgar en esta foto porque están sentados. Así que lo único negativo que le vería es que se ve un poco más pequeño que Harry en esta foto, cuando en teoría debería de ser mucho más alto, pero esto también puede ser un efecto de la postura. El otro problemita es el color de sus ojos, que son marrones, cuando los ojos de Ron deberían de ser azules. Aunque siendo honesta, este detalle tampoco es muy importante en la historia. De hecho, llegamos a conocer que Ron tenía ojos azules hasta el último libro, porque en las Reliquias de la Muerte Harry lo describe así después de destruir el Horrocrux. Ya no tenía los ojos rojos, sino azules, como siempre. Siento que no es un detalle tan importante para la historia, como si lo son los ojos verdes de Harry. Si en esta versión Harry va a tener los ojos azules, esperemos que igual que Lily, en esta versión de Harry Potter, Ron tendría ojos marrones como los de su madre y como los de Ginny, lo cual no es nada descabellado. Tenemos nuevos Weasleys, Malfoys, Muggles, Gryffindors y más. Pero antes de continuar, les recuerdo que aquí en el Aquelarre tengo una promoción muy especial para ustedes. Si quieren leer o escuchar los libros de Harry Potter completamente gratis, hoy es su día de suerte, porque todos los seguidores del Aquelarre siempre podrán disfrutar de 14 días gratis en Storytel, en lugar de los 7 que normalmente ofrece la app. Storytel es un servicio de suscripción líder en audiolibros y libros electrónicos, con una biblioteca enorme de más de 900,000 títulos. Hay de todo, desde los últimos bestsellers hasta clásicos que nunca pasan de moda, y todo desde la app de Storytel. Y sí, por supuesto que tienen los libros de Harry Potter. Ya sea que prefieran escuchar audiolibros o leer en digital, seguro van a encontrar algo que les encante. Solo tienen que usar mi enlace, toda la info se las dejo en la descripción. Primero tenemos a la ganadora del BAFTA, Catherine Parkinson, quien será la nueva Molly Weasley, uno de los personajes más queridos de todo el mundo mágico. Catherine Parkinson es una actriz inglesa de 47 años, ampliamente reconocida por su talento en la comedia y el drama, tanto en televisión como en teatro. Alcanzó la fama por su papel de Jane Barber en la icónica serie de comedia The It Crowd, por el que ganó el BAFTA a Mejor Actriz de Comedia en 2009 y 2014. En televisión también ha participado en series como Doc Martin, Humans de Channel 4 y AMC, y Defending the Guilty. En teatro ha sido muy elogiada por su trabajo en obras como Cock, The Seagull y Home, I'm Darling, por la que fue nominada al premio Olivier a Mejor Actriz. Con una carrera sólida y versátil, Parkinson es conocida por su capacidad de combinar el humor inteligente y la emoción profunda, convirtiéndose en una presencia destacada tanto en la comedia británica como en el drama contemporáneo. Estos son sus trabajos más reconocidos, pero su trayectoria en cine, teatro y televisión es enorme, así que yo creo que está más que a la altura de Molly Weasley. He visto algunas de sus entrevistas y pienso que tiene una voz muy dulce y agradable, así que puedo ver perfectamente por qué la eligieron. Who's your guru? I've worked twice with Kristen Scott Thomas and she was always very nice, very encouraging. En cuanto a su edad, Molly Weasley nació el 30 de octubre, pero no sabemos de qué año, porque no tenemos un año de nacimiento oficial, pero los fans han hecho cálculos con las fechas que tenemos en los libros y otros materiales adicionales. Ella debería de tener más o menos 42 años de edad en Harry Potter y la Piedra Filosofal. Catherine Parkinson tiene 47 años. Por lo que es un poco mayor que Molly en los libros, pero tampoco por mucho. En los libros, Molly es descrita con frecuencia como una mujer baja, regordeta y de aspecto amable. Como el resto de su familia cercana, tenía el cabello rojo fuego
y unos ojos del mismo tono cálido marrón que los de su hija Ginny. Harry se sorprendía al ver que podía parecerse fácilmente a un tigre dientes de sable cuando se enojaba con sus hijos. De nuevo, es muy difícil juzgar solo con fotografías, pero a simple vista podemos notar que Catherine no tiene los ojos marrones como Molly, y que es mucho más delgada de lo que se describe en los libros. Se me hace curioso que su hijo Ron en los libros tiene los ojos azules y en la serie los va a tener marrones, y Molly en los libros tiene los ojos marrones y en la serie los va a tener azules. Pero bueno, por lo menos el aspecto amable lo tiene completamente, y también el cabello pelirrojo, muy importante. Ahora, lamento decirles que Tom Felton no será Lucius Malfoy en esta nueva serie de Harry Potter de HBO como todos los fans queríamos. El nuevo Lucius Malfoy en la serie será el actor, músico y compositor británico Johnny Flynn, reconocido por su versatilidad artística tanto en la actuación como en la música. En televisión se hizo conocido por su papel principal como Dylan Wither en la comedia romántica Lovesick de Netflix y Channel 4, y ha interpretado a figuras históricas como David Bowie en Stardust en 2020, Mr. Knightley en la adaptación de Emma también de 2020, y a un joven Nicholas Winton en One Life en 2023. Además de su carrera actoral, Flynn es el vocalista y compositor principal de la banda Johnny Flynn and the Sussex Wit, con la que ha lanzado varios álbumes de estudio, bandas sonoras y grabaciones en vivo. También compuso e interpretó el tema principal de la serie The Tech Tourists. Flynn es admirado por su sensibilidad interpretativa, su presencia carismática en pantalla y su talento musical, cualidades que lo han consolidado como un artista completo dentro del panorama británico contemporáneo. Sería muy gracioso ver a Lucius Malfoy cantar, aunque no creo que eso pase. Lucius nació en 1953 o 1954, así que tendría que tener alrededor de 38 o 39 años en la Piedra Filosofal. Johnny tiene 42, así que es un poco mayor que Lucius en los libros, pero de nuevo, no por mucho, así que eso no me preocupa demasiado. En cuanto a su aspecto físico, en los libros es descrito con un rostro pálido y afilado, cabello rubio muy claro y fríos ojos grises pálidos. Johnny Flynn tal vez no es tan rubio ni tan pálido como Lucius Malfoy, pero eso se puede arreglar con maquillaje y vestuario. Su hijo Draco Malfoy será interpretado por Lux Pratt. Y como ya vimos con el anuncio del Trío de Oro, a pesar de su corta edad, la mayoría de los niños principales ya tienen experiencia previa actuando. Lux Pratt no es la excepción. Él aparecerá en la próxima adaptación televisiva de la novela de William Golding, El Señor de las Moscas, para BBC One, donde interpretará el papel de Jack. En su Instagram oficial publicó el pasado 5 de septiembre de 2024 que se encontraba en Malasia filmando, y para el anuncio de la serie de Harry Potter dijo lo siguiente: Slytherin hasta el final, estoy completamente emocionado de poder compartir la noticia que interpretaré a Draco Malfoy en la nueva serie de Harry Potter de HBO. Mil gracias a Lucy Bevan Casting y a todo el equipo por confiar en mí. En cuanto a su descripción física, en los libros Draco es descrito como un chico delgado, con cabello rubio platino lacio, fríos ojos grises, tez pálida y rasgos afilados. Pienso que Lux tiene toda la vibra de Draco Malfoy, por lo menos en la foto que nos presentaron, y sí lo puedo ver perfectamente como el rival de Harry Potter, como este niño mimado y presumido. Ahora vamos con los Dursley, los primeros personajes que deberíamos de conocer en esta serie. Belle Powley ha sido elegida para interpretar a Petunia Dursley. Ella es una actriz inglesa nacida y criada en Londres, conocida por sus potentes interpretaciones tanto en cine como en televisión. Saltó a la fama por su papel protagónico en The Diary of a Teenage Girl en 2015, actuación que le valió elogios de la crítica y varios premios, incluido el Trophy Chopard en el Festival de Cannes en 2016. En cine también ha destacado como la princesa Margarita en A Royal Night Out en 2015, y ha participado en producciones como White Boy Rick y The King of Staten Island. En televisión, su papel más aclamado ha sido el de Miep Gis, o como se diga, en la miniserie de National Geographic A Small Light.
en 2023, por el que fue nominada a los Critics' Choice Television Awards y a los Screen Actors Guild Awards. Pauly es reconocida por su versatilidad y su capacidad para abordar personajes complejos, con profundidad emocional. Buena señal para Petunia, lo que la ha consolidado como una de las actrices jóvenes más destacadas de su generación. En cuanto a su edad, no sabemos exactamente cuántos años tenía Petunia. Sabemos que era la hermana mayor de Lily, pero no por cuánto. Lily murió a los 21 años en 1981, por lo que Petunia tendría que tener más de 31 años en 1991. Yo diría que más o menos entre 32 y 34, algo así. Belle tiene 33 años, por lo que yo creo que es perfecta para interpretar a Petunia, cosa que me encanta. Vamos con la descripción física de Petunia. Ella es descrita como delgada, rubia y con un cuello casi el doble de largo de lo normal, lo cual le resultaba muy útil ya que pasaba la mayor parte del tiempo estirándolo por encima de la valla para espiar a sus vecinos. En varias ocasiones se le describe con cara de caballo o caballona, palabras que se usan para referirse a alguien con rostro alargado, mandíbula prominente y dientes grandes. También tenía ojos grandes y pálidos, aunque se desconoce el color. Es poco probable que compartiera los brillantes ojos verdes de su hermana, ya que son muy llamativos y la frecuente comparación entre los ojos de Lily y Harry nunca se hace con Petunia ni entre Harry y su tía. Es posible que, al igual que su hijo, tuviera los ojos azules. Con los Dursley pasa que, como en los libros, están descritos con rasgos muy caricaturescos y exagerados, va a ser muy difícil encontrar a alguien que, por ejemplo, tenga un cuello el doble de largo de lo normal, porque eso no existe en la vida real. Pero puedo ver perfectamente por qué escogieron a Belle, porque tiene un aspecto muy peculiar y característico. Sí tiene el cuello bastante largo y ojos saltones como los de Petunia, y además azules, probablemente parecidos a los de Petunia, y creo que todo esto le da un aspecto y una presencia única. En cuanto a su esposo, Vernon Dursley será interpretado por Daniel Rigby, quien es un actor y comediante inglés conocido por su versatilidad en televisión, teatro, radio y narración. Ganó el BAFTA a Mejor Actor en 2011 por su interpretación del comediante Eric Morecambe en Eric and Ernie, superando a Matt Smith y Benedict Cumberbatch. También ha destacado por su papel como Alan Turing en Breaking the Code, por el que ganó el Manchester Theatre Award en 2017. En televisión apareció en el drama de época Lilies, y en 2024 interpretó a Jack Trotter en Renegade Nell de Disney+. En radio ha dado voz a personajes en las comedias Warhorse of Letters y Reincarnated. Además, curiosamente narró el reinicio de Teletubbies en 2015 y protagonizó en teatro Muerte accidental de un anarquista en 2022 y 2023. También es autor e intérprete del audiolibro Isaac Steele and the Forever Man. En cuanto a su edad, él tiene 42 años, por lo que están poniendo a Vernon una década mayor que Petunia en la serie, lo cual sí puede tener sentido dentro del canon. Aunque no conocemos la edad exacta de Vernon en los libros, sí sabemos por la información de los Dursley que fue revelada en Pottermore, que por cierto ya les resumí en el video que les dejaré en la tarjeta y también en la descripción por si se lo perdieron, que Petunia se fue de casa muy joven y se mudó a Londres, donde estudió un curso de mecanografía. Probablemente lo hizo recién graduada o incluso antes, para alejarse de sus padres que la ignoraban y de su hermana que era una bruja, a quien le tenía muchísimos celos. Después de ese curso consiguió un trabajo de oficina donde conoció a Vernon, quien ya era un joven ejecutivo, así que tiene mucho sentido que fuera mayor que ella. Vernon es descrito en los libros como un hombre corpulento y rollizo, casi sin cuello, aunque con un bigote inmenso. Tenía una cara morada, cabello oscuro y espeso, un bigote negro y tupido y unos ojillos mezquinos que se entrecerraban cuando se enfadaba. Al igual que Petunia, la descripción de Vernon es muy exagerada y caricaturesca, justo para marcar la oposición entre ellos y el héroe principal de la historia, como ya lo hemos analizado antes en el canal. Por eso es muy difícil encontrar a un actor que se parezca literalmente. A simple vista, Daniel Rigby no tiene esa cara rolliza, ni parece casi sin cuello. Tampoco es tan corpulento como lo era Vernon, pero lo
lo que sí parece es un hombre británico común y corriente. Justo lo que era Vernon, y pienso que por eso lo eligieron. Sabemos que Petunia se enamoró de él porque era lo más opuesto al mundo mágico que pudo encontrar. Le pareció el modelo perfecto de hombría y normalidad. Lo que más le gustó de él fue precisamente eso, que era completamente ordinario. Tenía un coche perfectamente correcto y un plan de vida predecible. Era justo el tipo de persona con el que Petunia pensaba que podía construir una vida lejos de la magia. Así que por ese lado, este actor representa bastante bien la normalidad de Vernon. Ahora vamos a conocer al ministro de magia Cornelius Fudge, quien será interpretado por el actor Bertie Carvel, un reconocido actor británico de teatro, televisión y cine, galardonado con múltiples premios Olivier y un premio Tony. Es especialmente conocido por su papel de la temible directora Miss Trunchbull en el musical Matilda, por el que ganó el premio Olivier en 2012, y por su interpretación del político Rupert Murdoch en la obra Ink, que le valió tanto un Olivier como un Tony al mejor actor de reparto. En televisión ha interpretado a personajes destacados como Simon Foster en la serie Dr. Foster de la BBC, Tony Blair en The Crown y Jonathan Strange en la adaptación de Jonathan Strange y Mr. Norrell. También ha participado en producciones como The Sister, The Pale Horse y Dalglish. Carvel es ampliamente elogiado por su capacidad camaleónica para transformarse física y vocalmente en cada personaje, lo que lo ha consolidado como uno de los actores más versátiles de su generación, tanto en el Reino Unido como a nivel internacional. Con Fudge tenían más libertad para elegir al actor, ya que no tiene una edad completamente oficial en los libros. Solo es descrito como un hombrecito corpulento de cabello gris despeinado. Él mismo dice en los libros que era un ministro subalterno del Departamento de Accidentes y Catástrofes Mágicos en 1981, así que debía de tener al menos 17 años en ese momento, la mayoría de edad mágica, lo que significa que no pudo haber nacido después de 1964, o sea que en teoría lo más joven que podría ser en los libros es 27 años, aunque claramente se veía mucho más mayor con su cabello gris. Bertie Carvel tiene 47 años, que honestamente en lo personal a mí me parece bastante joven para ser el ministro de magia. Pero de nuevo, todavía nos hace falta ver su caracterización. Y además, lo más característico de Fudge siempre fue su forma de vestir, especialmente su bombín verde lima. Así que es un personaje que se puede caracterizar muy fácilmente con vestuario y maquillaje, por lo cual no me preocupa demasiado. Tenemos el anuncio de 3 de los compañeros de Gryffindor de Harry Potter en Hogwarts, y en su caso estos 3 niños se estrenarán por primera vez en pantalla con la serie de Harry Potter. Leo Early interpretará a Seamus Finnegan, quien no tiene una descripción muy extensa en los libros, más allá de su cabello color arena y su distintivo acento irlandés. Leo es irlandés, así que tendrá el acento perfecto, y su cabello es marrón, tal vez un poco más oscuro que el color arena, pero tampoco le veo mucho problema. Se ve como un niño con mucho ángel y muy simpático. Luego tenemos a Sienna Musa, quien interpretará a Lavender Brown, quien curiosamente nunca es descrita físicamente en los libros. No sabemos cuál era su color de cabello, el color de sus ojos, ni su etnia, ni nada. Así que podrían haber elegido a cualquier actriz para el papel. Así que podemos decir que Sienna es una actriz emergente muy talentosa, y eso ya es suficiente para emocionarnos. Y por último tenemos a Alessia Leoni, quien interpretará a Parvati Patil. Y escuchen, esta noticia me tiene muy preocupada, sobre todo como Ravenclaw, porque Parvati Patil tenía una hermana gemela, Padma, quien estaba en Ravenclaw. Solo anunciaron a Parvati, lo que significa que Alessia tiene una hermana gemela que anunciarán después para interpretar a Padma, o Alessia interpretará a ambos personajes, o lo que más me temo, que Padma será ignorada nuevamente por ser Ravenclaw, aunque sí es importante en el Cáliz de Fuego por el baile de Navidad, y que los personajes secundarios de las otras casas, especialmente de Hufflepuff y Ravenclaw, no tendrán otra vez su oportunidad de brillar.
Espero que no sea lo último porque los Hufflepuff y los Ravenclaw nos merecemos mejor representación dentro de la historia. Me encantaría conocer más a los compañeros de Harry Potter de las otras casas, pero bueno. Parvati Patil era una bruja de ascendencia india y como su hermana tenía el pelo largo y negro. También se las describe como dos de las chicas más bonitas de todo el año de Harry. Y Alesia cumple con todas las características de este personaje. Ahora solo falta esperar que tenga una hermana gemela y que se le haga justicia a Ravenclaw. Por fin tenemos a otro Ravenclaw. Garrick Ollivander será interpretado por Anton Lesser. Anton es conocido por su destacada trayectoria en televisión, teatro y cine. En la pantalla chica ha interpretado a personajes memorables en Juego de Tronos, en The Crown, en Un Reino Unido, en Endeavor y más recientemente en Andor, del universo de Star Wars. Además de su carrera en televisión, Anton Lesser es asociado de la Royal Shakespeare Company, con la que ha interpretado numerosos papeles clásicos de Shakespeare, tanto en teatro como en televisión, consolidando su reputación como uno de los actores británicos más refinados de su generación. En cuanto a la descripción física de Garrick Ollivander, cuando Harry Potter lo conoce por primera vez, lo describe como un anciano de piel blanca y ojos plateados. Anton tiene 73 años, por lo que no se ve tan anciano como la versión de Ollivander en las películas, y sus ojos son más azules que plateados. Aunque recuerden que no lo hemos visto caracterizado. Yo por lo menos sí le veo la cara de Ravenclaw y creo que hará un gran trabajo. Anton ha demostrado tener una voz muy característica y una gran habilidad para interpretar personajes sabios, complejos o misteriosos, lo que lo convierte en una elección ideal para interpretar a Ollivander. Esperemos que en la serie le den más escenas para conocer un poco más de su historia. Luego tenemos a la instructora de vuelo y árbitra de Quidditch Rolanda Hutch, quien será interpretada por Louise Brealey. Lou, como se le conoce en la industria, es una actriz versátil con una carrera destacada tanto en televisión como en teatro y cine independiente. Es ampliamente recordada por su papel de Molly Hooper en la exitosa serie de Sherlock de la BBC. También ha interpretado personajes memorables como la doctora Amelia Frayne en Reaper Street, Jude en Click, Beatrix en The Widow y Gillian Chamberlain en Un descubrimiento de brujas. Madame Hooch es descrita en los libros con el cabello corto, gris y puntiagudo, y con unos ojos penetrantes, amarillos y aguileños. Y al ver las fotos de Louise puedo entender perfectamente por qué fue elegida. Tiene justamente esos ojos amarillos, penetrantes y aguileños que se mencionan en los libros. Y con su corte de cabello también me recuerda bastante a la actriz que la interpretó en la película, Zoe Wanamaker. Louise Brealey ha sido elogiada por su capacidad de moverse entre la comedia oscura, el drama profundo y el teatro clásico, lo que la convierte en una incorporación muy valiosa al mundo mágico de Harry Potter. Pero ahora sí, vamos a conocer a los niños que, después del trío de oro, creo que eran los que más queríamos ver. Dudley Dursley será interpretado por Amos Kitson, quien hará su debut como actor con este papel. Así es como se describe a Dudley Dursley en los libros. Dudley se parecía mucho a tío Vernon. Tenía una cara grande y rosada, poco cuello, ojos pequeños de un tono azul acuoso y abundante pelo rubio que cubría su cabeza gorda. Tía Petunia decía a menudo que Dudley parecía un angelito. Harry decía a menudo que Dudley parecía un cerdo con peluca. A simple vista, Amos se parece muchísimo a Dudley de los libros, con esos ojos azules y llorosos, y una espesa cabellera rubia. Bueno, tal vez no es tan rubio, ya que su cabello es más bien castaño claro, pero creo que es un buen punto medio entre el Dudley de los libros y el Dudley de las películas. De hecho, se parece bastante a Daniel Rigby, quien interpretará a su padre Vernon, y ese parecido es muy importante para la historia. También tiene unos ojos muy parecidos a los de Belle Powley, quien interpretará a su madre Petunia. ¿Qué quieren que les diga? Para mí es perfecto. Lo veo y de inmediato pienso en Dudley. Muy buen casting. Y ya también tenemos al otro niño que pudo haber sido igual de importante que Harry Potter, el Gryffindor Neville Longbottom, quien será interpretado por el joven actor Rory Wilmot. Rory ingresó recientemente al mundo del cine y la televisión. En 2024 interpretó a Edward Lassen en la serie FBI Internacional.
marcando su debut profesional en pantalla. También fue seleccionado para el papel de Anthony en Out of the Dust, una serie que actualmente se encuentra en fase de postproducción, aunque su carrera apenas comienza, y más porque fue elegido para ser uno de los personajes más importantes del mundo mágico, Neville Longbottom. A simple vista, quizá muchos de ustedes no lo encuentren tan parecido a Neville, sobre todo si lo comparan con Matthew Lewis, quien lo interpretó en las películas. En los libros, Neville es descrito con cara redonda, bajito, un poco regordete, con cabello rubio y los dientes un poco salidos. Es verdad que Rory se ve más delgado que como muchos nos imaginábamos a Neville, pero también hay que recordar que fue Pansy Parkinson quien lo llamó gordo en una ocasión, y todos sabemos que ella solía hacer comentarios despectivos sobre los estudiantes de Gryffindor, así que puede que esto haya sido una exageración. Lo importante es que es rubio, y eso era algo que yo sí quería ver en la serie, sobre todo porque muchas personas aún no me creen cuando les digo que Neville era rubio. ¿Quién está riendo ahora? Y Rory, a pesar de su corta edad, ya tiene experiencia como actor, lo cual me dice que será un excelente Neville. Lo que quiero es que nos muestre esa evolución que tuvo el personaje a lo largo de la saga, una evolución que en las películas no vimos muy a fondo. Siento que este niño nos va a sorprender muchísimo. Se revelaron los actores que darán vida a Fred, George, Percy y Ginny en la nueva serie de Harry Potter de HBO. El pasado 19 de agosto de 2025, la página oficial de Harry Potter y las redes sociales compartieron esta foto preciosa de 5 de los 7 hermanos Weasley, tomada en el set de la serie en los estudios de Warner Brothers en Libsyn. Todos se ven muy sonrientes y adorables. A simple vista parecen perfectos, pero ¿qué tanto se parecen a sus personajes de los libros? Vamos a conocerlos uno por uno. Para empezar, ya por fin sabemos quiénes van a interpretar a los alumnos más traviesos de Gryffindor, Fred y George Weasley. No confundir con Gred y George. En esta nueva serie de Harry Potter de HBO, Tristan Harland será Fred y Gabriel Harland será George. Son hermanos gemelos en la vida real. Y no se conocieron en la audición. Ya son hermanos y de hecho ya habían trabajado juntos. Aparecieron en 4 episodios de la 4ª temporada de la serie británica El Último Reino, que se estrenó en 2020 en Netflix. Tristan interpretó a Esgar y Gabriel a un joven Kenneth, por si quieren ir a verlos, aunque ahí se ven bastante más jóvenes que ahora. Ahora veamos qué tanto se parecen a los personajes de los libros. Aunque no lo crean, la descripción física en las novelas no es tan detallada. Se dice que eran gemelos idénticos, pelirrojos y pecosos, más bajos que sus hermanos Bill, Percy y Ron, con una complexión algo robusta parecida a la de Charlie, aunque sí eran más altos que Harry Potter. En esta foto cumplen con lo más importante, son pelirrojos. Y personalmente me encanta que tengan rizos. En los libros no se menciona su estilo de cabello, pero creo que eso los diferencia bastante de James y Oliver Phelps, quienes interpretaron a los gemelos en las películas. Además, siento que se ven muy modernos y divertidos. En la foto no se notan tanto las pecas, pero puede deberse a la calidad de la imagen, que no es la mejor. De hecho, Alastair Stout, quien interpretará a Ron, también luce menos pecoso en esta foto que en la del anuncio del Trío de Oro. Así que todavía no puedo decirlo con total seguridad, pero da la impresión de que no son tan pecosos, lo cual sinceramente no me molesta. Pero sí sería una diferencia con respecto a los gemelos de los libros. Otra diferencia es que no tienen una complexión tan robusta como se describe en las novelas. Aquí se ven más altos y delgados, más parecidos a los gemelos de las películas. Pero lo que sí tienen es cara de traviesos. Y eso seguramente fue clave para que los eligieran. Al menos por esta foto transmiten una vibra súper divertida y muy amable, justo como los Fred y George que todos amamos. Siento que nos van a regalar momentazos en la serie. Y si nunca lograron diferenciar quién era Fred y quién era George, no se preocupen. Les dejo este video en la tarjeta y también en la descripción con todas las diferencias que hay entre ellos. Pero a grandes rasgos,
Fred era el mayor porque nació unos minutos antes, y era más extrovertido, impulsivo y audaz. Generalmente era el cerebro detrás de muchas de sus bromas. Tristan, quien interpretará a Fred, parece ser el gemelo más alto, al menos en esta foto. Así que supongo que lo eligieron para ese papel también por eso, para que podamos identificarlo como el mayor, aunque sea por solo unos minutos. Por su parte, George era más consciente de las consecuencias. Tenía un pensamiento más lógico, era un poco más introvertido y muchas veces actuaba como la voz de la razón, para que las bromas no se les fueran de las manos. Gabriel, quien será George, parece un poco más bajo que su hermano, probablemente porque es el menor o porque actuará como el gemelo menor, y su rostro es ligeramente más alargado, así que ya los pueden ir diferenciando desde ahora. Ahora vamos a conocer al prefecto de Gryffindor, Percy Weasley, quien será interpretado por Rory Spooner. Les juro que lo más difícil de la serie va a ser aprenderse todos estos nombres tan complicados. Pero bueno, lo vamos a lograr. Rory es principalmente un actor de teatro juvenil. Ha actuado en por lo menos 5 obras. Y también tiene un crédito en el corto Syncopation, en el que participó en 2024. En cuanto a su parecido con Percy, en los libros se le describe como alto y delgado, como su padre y sus hermanos Bill y Ron. Pelirrojo con cabello rojo intenso y pecas. En esa foto Rory sí se ve bastante alto, aunque el ángulo puede engañar, ¿verdad? Pero yo diría que por lo menos es igual de alto que George. Honestamente pienso que Rory tiene más la complexión de Fred y George en los libros, y que Tristan y Gabriel tienen más la complexión que debería tener Percy. Pero claro, todavía falta verlos caracterizados en la serie. Al menos de entrada, Rory cumple con lo principal. Se ve alto y delgado como su personaje en los libros. Y me encanta también su cabello ondulado. Ya les había dicho que en esta foto las pecas casi no se notan, pero en esta otra sí se aprecia que es bastante pecoso, justo como Percy. Y también es pelirrojo, por supuesto, aunque a veces su cabello parece un poco más marrón que el de sus hermanos en la serie. Que Rory haya participado en al menos 5 obras de teatro juveniles me da mucha esperanza de que le den mucho más tiempo en pantalla y que por fin podamos ver mucho más de su personaje, tanto en Hogwarts como en su etapa del Ministerio de Magia, sobre todo cuando eligió al Ministerio en lugar de su familia. Percy es un personaje bastante complejo en los libros y espero que Rory demuestre este lado del personaje que muchos todavía no conocen, pero si son como yo, seguro uno de los personajes que más estaban esperando conocer es definitivamente Ginny Weasley. Y no solo porque termina siendo la novia de Harry Potter. Escuchen, sigo pensando que Ginny fue el personaje peor tratado en las películas. Les dejo también este video en la tarjeta y en la descripción donde analizo lo mal que la trataron y lo muy diferente que fue al personaje de los libros. De hecho, una de las razones por las que yo haría una nueva serie de Harry Potter en primer lugar sería precisamente para mostrar la verdadera personalidad de Ginny Weasley. Una chica enérgica, independiente, ingeniosa, divertida, popular, deportista y sobre todo extremadamente valiente. Por eso me emociona tanto conocer a nuestra nueva Ginebra Molly Weasley, quien será interpretada por Gracie Cochrane. A simple vista siento que no podríamos haber pedido una mejor Ginny. Gracie, a pesar de su corta edad, ya tiene bastante experiencia en el teatro. Interpretó a Jemima en el musical Chitty Chitty Bang Bang durante su gira por el Reino Unido e Irlanda, del 30 de abril de 2024 a mayo de 2025. En su cuenta oficial de Instagram también se puede ver mucho de su trabajo como modelo infantil en marcas de ropa muy importantes, además de una pequeña aparición en la película Blitz y otra en Beetlejuice. Y además publica muchos videos haciendo ejercicio y acrobacias. Es igual de deportista que Ginny. En resumen, tiene talento de sobra. Estoy segura de que nos va a sorprender muchísimo. Y siento que tiene todo el potencial para darnos a esa Ginny Weasley auténtica de los libros que tanto quisimos ver en las películas. ¿Y se parece a su personaje? La verdad es que sí. Bastante. Ginny es descrita como una chica muy hermosa, igual que Gracie, que es una niña preciosa.
y sobre todo con los rasgos clásicos de los Weasley, cabello rojo intenso y pecas. Esta niña lo tiene todo. A diferencia de Fred, George y Percy, sí conocemos el color de ojos de Ginny. Ella tenía los ojos marrones brillantes como su madre. Honestamente no estoy del todo segura si los ojos de Gracie son marrón claro o quizá verde olivo. En algunas fotos se ven más marrones y en otras más verdes. Pero en cualquier caso me parece perfecto. Es un buen punto medio entre el marrón brillante de los libros y el azul de Catherine Parkinson, la actriz que interpretará a Molly Weasley en esta nueva serie de Harry Potter, y quien, siendo honesta, sí podría pasar por su madre en la vida real. Elijah Oshin interpretará al Gryffindor Dean Thomas. Por lo que investigué, Elijah no tiene trabajos previos como actor. La serie de Harry Potter será su primer proyecto, así que muero de curiosidad por verlo actuar y descubrir por qué lo eligieron entre tantos niños. Dato curioso sobre Dean Thomas. Quizás no todos lo sepan, pero su apariencia física solo se describió en la versión estadounidense de Harry Potter y la Piedra Filosofal, donde dice que un chico negro incluso más alto que Ron se unió a Harry en la mesa de Gryffindor. Esta parte se omitió en la edición británica, porque el editor consideró que el capítulo del sombrero seleccionador ya era demasiado largo, y recortó lo que le pareció innecesario. Me gustaría tener una conversación con ese editor. Innecesarios sus cortes. En la edición británica también aparece el texto que tenemos en nuestra versión en español. Y ya quedaban solamente 3 alumnos para seleccionar. A Turpin Lisa le tocó Ravenclaw y después le llegó el turno a Ron. Dean fue completamente eliminado de esta parte. Sin embargo, al elegir elenco para las películas, la autora le dijo al director Chris Columbus que Dean era un chico londinense negro, confirmando así su apariencia física. Por lo tanto, sabemos que Dean Thomas era un chico londinense de piel y cabello oscuro. Más alto todavía que Ron Weasley gracias a su cuello alto y con rasgos que sugerían ascendencia africana. Ahora, no sé qué tan alto es Elijah Oshin porque solamente tenemos esta foto de él, pero en todo lo demás parece el Dean perfecto de los libros. Pasemos ahora con los no tan populares pero importantísimos mejores amigos de Draco Malfoy. Finn Stephens interpretará a Vincent Crabbe y William Nash interpretará a Gregory Goyle. Ninguno de los dos parece tener experiencia previa actuando, pero vamos a ver qué tanto se parecen a sus personajes. En los libros, Crabbe es descrito como grande, gordo, con cuello grueso, brazos como los de un gorila, nariz chata y un corte de pelo estilo tazón de pudín, que sería un corte así. Todavía no lo hemos visto caracterizado, pero a simple vista parece que tendremos a un Crabbe muy diferente al que tuvimos en la película, donde tenía cabello castaño y corto. En la serie, en cambio, será rubio, con un corte más cercano a lo que describen los libros. Me da risa porque así se parecerá mucho a Dudley, lo que seguramente hará que a Harry le caiga todavía peor. Aunque creo que este cambio de cabello también ayudará a que lo distingamos más fácilmente de su amigo Goyle. En cuanto a Gregory Goyle, en los libros él tiene pies grandes, ojos pequeños y apagados, brazos largos como los de un gorila, hombros anchos y cabello corto erizado en la frente. William Nash sí tiene ojos pequeños, especialmente si los comparamos con los de Finn Stephens, y su cabello, al menos en la foto, sí parece corto y erizado como en la descripción original. A simple vista tendremos una versión más fresca y más fiel de estos dos Slytherins. Ya quiero verlos actuar en esa icónica escena donde Harry y Ron se transforman en Crabbe y Goyle. Ahora, Hufflepuffs, reúnanse porque tenemos excelentes noticias. Ya sabemos quién será su nueva jefa de casa. La jefa de la casa Hufflepuff, la profesora Pomona Sprout, será interpretada por Sirene Saba. Ella es reconocida por su trayectoria en teatro clásico, habiendo trabajado con compañías prestigiosas como la Royal Shakespeare Company, el Globe Theatre y el National Theatre. Se formó en la Royal Academy of Dramatic Art y también ha aparecido en cine y televisión británicos, en series como Doctor Who y Unforgotten. Su experiencia interpretando a personajes complejos y con gran presencia la hacen la elección perfecta para Sprout, querida por su sabiduría, bondad y amor por la naturaleza. En cuanto a su edad,
Pomona nació un 15 de mayo, aunque nunca se reveló el año exacto. Según Pottermore, coincidió 2 años en Hogwarts con Minerva McGonagall, pero no sabemos si era mayor o menor. McGonagall nació en 1935. Lo sabemos por información sacada del libro de la Orden del Fénix y de Pottermore. Janet McTeer, la actriz que interpretará a McGonagall en la serie, tiene 63 años. Siryn Saba tiene 50, así que en la serie le están tomando como menor. Si hacemos el cálculo suponiendo que Pomona era menor que McGonagall, Pomona tendría que haber nacido entre 1941 y 1942, lo que significa que tendría entre 49 y 50 años en Harry Potter y la Piedra Filosofal. Y justo esa es la edad de Siryn Saba, 50 años. Me encanta cuando mis cálculos coinciden con lo que veremos en pantalla. En los libros, Pomona se describe como una brujita rechoncha de cabello corto, gris y ondulado, con un sombrero remendado y siempre cubierta de tierra y polvo. Sus uñas estaban tan sucias que habrían hecho desmayar a la refinada Petunia Dursley, pero aún así siempre tenía una sonrisa en el rostro. Todavía no hemos visto a Siryn Saba caracterizada, pero a simple vista no es rechoncha ni tiene el cabello gris ni ondulado, aunque sí tiene la sonrisa que tanto la define. Esto podría cambiar con la caracterización, claro, pero por ahora solo les voy señalando las similitudes y diferencias. Ya no puedo esperar a verla en acción. Y ahora, alerta para los fans de los libros. En la serie vamos a tener a un personaje completamente eliminado de las películas: el profesor fantasma Cuthbert Binns. Probablemente muchos no lo recuerden porque no apareció en el cine, aunque es verdad que en los últimos años ganó cierta fama gracias al juego Hogwarts Legacy, donde protagoniza una de las misiones más divertidas, cuando nuestro personaje intenta no quedarse dormido en la clase de Historia de la Magia. Para interpretarlo eligieron a Richard Durden, un actor inglés con una larguísima trayectoria en teatro, cine y televisión, reconocido por su versatilidad y autoridad escénica. Lo hemos visto en películas como Batman, Oliver Twist, Churchill y Star Wars: El ascenso de Skywalker, además de series como Inspector Morse, La peor bruja y Midsommar Murders. Con su experiencia en personajes académicos e históricos, es perfecto para dar vida a este profesor fantasma, famoso por su serenidad y su manera única de enseñar historia. O sea, aburridísima. En los libros, Binns aparece como un anciano arrugado, con labios fruncidos que lo hacían parecer una tortuga vieja, gafas pequeñas y gruesas y una voz seca y aguda, como una aspiradora vieja zumbando sin parar. Durden tiene 81 años. Así que encaja muy bien para representar a ese maestro que enseñó historia de la magia hasta una edad tan avanzada que un día, al quedarse dormido frente a la sala de los profesores, murió sin darse cuenta. Lo curioso es que tampoco se dio cuenta de que regresó como fantasma y siguió dando clases como si nada. Ya quiero que todos conozcan al inolvidable profesor Binns. También veremos a Britt Brennan como Madame Poppy Pomfrey, la enfermera de Hogwarts. Brennan es una actriz irlandesa con una carrera muy sólida en teatro, cine y televisión. Debutó creando el papel de Agnes en Bailando en Lughnasadh, que le valió un premio Tony en 1992, y ha sido nominada 3 veces al premio Olivier por Rutherford y su hijo, Las zorras y el herrero. En cine la hemos visto en Excalibur, Bailando en Lughnasadh, donde actuó junto a Meryl Streep y ganó un Irish Film and Television Award, Shadow Dancer y Brooklyn. En televisión ha participado en Cracker, Doctor Who, The Escape Artist y Peaky Blinders. Algo curioso de Pomfrey es que en los libros nunca se describe físicamente. No sabemos el color de su cabello, ojos o piel, nada de nada. Lo único que queda claro es que era increíblemente amable, pero también muy estricta. Y yo creo que por eso Britt Brennan fue la elegida. Brennan, que ha interpretado tanto papeles profundamente humanos como figuras históricas con mucha presencia, parece una elección perfecta para el personaje, firme y cálida al mismo tiempo, justo lo que necesita Madame Pomfrey. Para interpretar al astuto duende Griphook eligieron al actor inglés Lee Gill.
Quizá ya lo ubiquen porque participó en Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos, como el Duende Red. Además interpretó a Gary Puddles en Joker y volvió a hacerlo en Joker Folie à Deux. También estuvo en Juego de Tronos como Bobono en 3 episodios y en The Witcher como el Enano Tuerto. Compararlo físicamente con Griphook no tiene sentido porque todo cambiará con maquillaje y efectos especiales, pero Gill tiene muchísima experiencia interpretando a personajes fantásticos. Por eso estoy segura de que hará un gran trabajo como Griphook. Y finalmente quiero llamar a todos mis compañeros de Ravenclaw, porque ya sabemos quién será nuestro jefe de casa. Y estoy segura de que se van a emocionar tanto como yo, porque es una cara muy conocida y sobre todo muy querida. El profesor Filius Flitwick será interpretado de nuevo por el queridísimo Warwick Davis. Davis es un actor británico con una carrera legendaria en cine, televisión y teatro. De hecho, este año fue reconocido con el prestigioso BAFTA Fellowship por toda su trayectoria. Lo recordamos por papeles inolvidables en La Guerra de las Galaxias, Willow, la saga Leprechaun, y sobre todo por haber dado vida al encantador profesor Flitwick en todas las películas originales de Harry Potter. Es cierto que en un principio se dijo que ningún actor de las películas repetiría su papel en la nueva serie, pero claro que tenían que hacer una excepción con Warwick Davis. De hecho, él es tan querido que por eso terminó protagonizando una de las mayores confusiones de las películas de Harry Potter. No sé si conozcan la historia completa, pero seguramente todos se dieron cuenta de este cambio. En La Piedra Filosofal y La Cámara Secreta, Davis interpretó a un Flitwick anciano y excéntrico, con cabello largo y blanco. Pero en El Prisionero de Azkaban, como Alfonso Cuarón no planeaba incluir a Flitwick en la película, la producción decidió inventar un nuevo personaje solamente para que Davis siguiera en la saga. Entonces se inventaron a este director del coro de sapos. Incluso en los créditos aparece así, no aparece como Filius Flitwick. El problema es que los fans lo reconocieron y asumieron que era el mismo personaje, solamente con un cambio de look. La confusión fue tan grande que desde El Cáliz de Fuego en adelante se decidió mantener este nuevo aspecto y volver a llamarlo Filius Flitwick en todo el material promocional y en los créditos. Esto demuestra lo mucho que lo quieren tanto los fans como la producción, y por qué merecía regresar sí o sí a esta nueva serie. Si un actor tenía que repetir, tenía que ser él. Ahora, ¿cuál Flitwick se parece más al de los libros? La verdad es que no lo sabemos. La descripción que tenemos es casi inexistente. Lo único claro es que por su sangre de duende era muy bajito, y a menudo se le llamaba el pequeño profesor Flitwick, hasta el punto que necesitaba subirse a una pila de libros para alcanzar su escritorio. Por eso Warwick Davis encaja también en el papel. Pero fuera de eso, la serie tiene mucha libertad para darle un nuevo diseño, que ya sería el tercero. Ahora, estos nombres que verán los conocemos porque los actores fueron vistos en fotografías filtradas de las grabaciones de la serie. No voy a dar ningún detalle de esas imágenes para no hacer spoilers, pero como ya vimos a los actores directamente en los sets de grabación, creo que ya podemos confirmar que sí serán parte de la serie. Gracias a estas imágenes filtradas, ya está confirmado que Pierce Polkis será interpretado por el joven actor Mickey McAnulty, quien a pesar de su corta edad ya tiene experiencia en la serie Trying y en la película Blitz. Aunque todavía no está confirmado, Daedalus Diggle, miembro de la Orden del Fénix y uno de los primeros magos que Harry Potter conocerá en el Caldero Chorreante, será interpretado por el actor John Furlong, nacido en Manchester, a quien hemos visto en series como El Último Reino, Todas las criaturas grandes y pequeñas y Adolescencia. Ya se confirmó que Nicolas Flamel será interpretado por el actor francés Lambert Wilson y Perenella Flamel por la actriz suiza Marthe Keller. Ambos tienen carreras legendarias en cine, teatro y televisión, lo que demuestra el nivel de talento que están reuniendo para esta serie, incluso en papeles tan secundarios. ¿Qué opinan ustedes? ¿Están listos para ver una nueva versión diferente de los personajes que tanto amamos? Déjenme su respuesta en los comentarios. Antes de irse, recuerden activar su prueba gratis de Storytel con el enlace que les dejo en la descripción o con este código QR. Así podrán disfrutar de todos los libros de Harry Potter completamente gratis.
Y si les gustó ese video, denle un like gigante, suscríbanse a mi canal, prendan la campanita y síganme en mis redes sociales. También ya pueden apoyar mucho más al canal convirtiéndose en miembros en el botón de unirse o con una propina dando clic en el botón de corazón. Y si quieren descubrir todo lo que sabemos de la nueva serie de Harry Potter, pueden dar clic aquí. Y recuerden, están tan cuerdos como yo. Finite.